hay algo que nadie te ha dicho todavía. Y Dios me puso aquí esta noche o esta mañana, en la hora que sea que tú estés escuchando esto, porque hay algo que tú necesitas saber. No porque estés mal, no porque hayas fallado, sino porque llevas demasiado tiempo cargando un peso que tiene nombre y nadie se ha atrevido a decírtelo en voz alta. ¿Me permites que te lo diga yo? ¿Me das ese espacio? Porque hay personas que están viendo este mensaje con algo en el corazón que no saben explicar, una inquietud, una sensación de que algo no está bien en la casa, en el cuerpo, en la familia, y no importa cuánto oren, cuánto enciendan una vela, cuánto le pidan a Dios, esa sensación no se va. Y lo más doloroso de esa sensación no es el peso que se siente. Lo más doloroso es no saber de dónde viene. Porque cuando el dolor tiene nombre uno puede ir contra él, pero cuando el dolor no tiene nombre uno no sabe ni a dónde apuntar. Y quiero preguntarte algo, quiero que lo escuches bien porque es la pregunta que Dios mismo está haciéndote esta noche. ¿Y si lo que sientes no es solo cansancio? ¿Y si lo que está pasando en tu vida no es mala suerte? ¿Y si hay una batalla espiritual real, invisible, silenciosa, profunda que está tocando tu hogar, tu salud, tu familia, y tú no sabes ni cómo se llama? Hoy vamos a hablar de los 10 síntomas de que te están haciendo brujería. Y sé que hay personas que van a sentir incomodidad con esa palabra, brujería. Pero fíjate bien, si la Biblia la menciona, si Dios mismo la menciona, si el profeta Isaías la menciona, si el apóstol Pablo la menciona, entonces no es un tema para esconder debajo del altar, es un tema para sacar a la luz, porque lo que se nombra con la palabra de Dios se derrota con la palabra de Dios. Así que quédate, acomódate. Si estás acostada, siéntate un momento. Si estás en la cocina o en el cuarto, ponle pausa a lo que estás haciendo, porque lo que Dios va a hablar esta noche no es para los oídos solos, es para el corazón, para ese lugar adentro tuyo donde viven tus miedos más callados y tus esperanzas más profundas. Y antes de seguir, necesito pedirte algo. Escúchame con fe, no con miedo, porque este no es un mensaje para asustarte, es un mensaje para liberarte. Déjame contarte de una mujer, no te voy a decir su nombre, pero si eres mexicana y tienes más de 50 años, es probable que la conozcas o que te veas en ella como en un espejo. Era una mujer de fe, de las que se levantan antes de que amanezca, que persignan la puerta de la cocina antes de encender la estufa, que tienen el rosario en la cabecera de la cama y una imagen de la Virgen de Guadalupe en la sala que nunca ha faltado desde que se casó. Era de las mujeres que oran, de las que saben orar, de las que han orado por todos y por todo, por el marido, por los hijos, por los nietos, por la nuera que no la quiere, por el vecino que le hace la vida difícil, por la situación del país, por la iglesia, por los que ni siquiera saben que necesitan oración. Esa mujer, de las que guardan silencio cuando la vida duele porque aprendieron desde niñas que quejarse es debilidad y sufrir con dignidad es virtud, de las que ponen la mesa aunque estén rotas por dentro, de las que se levantan al siguiente día aunque la noche anterior lloraron hasta quedarse sin lágrimas, de las que sostienen a todos los demás sin que nadie les pregunte quién las sostiene a ellas. Esa mujer, la conozco, tú la conoces, porque quizás es tu mamá, quizás es tu vecina de toda la vida, quizás si te quedas muy quieta esta noche y eres honesta contigo misma, esa mujer eres tú. Y sin embargo, había algo que ella no podía explicar. Algo que empezó como un hilo suelto en la tela de su vida y que poco a poco fue jalando todo, hasta que la tela empezó a deshacerse sin que ella entendiera por qué. Primero fue el cansancio, un cansancio que no se iba con dormir, que no se iba con descanso, un cansancio en el alma que llegaba
en las mañanas antes de que se levantara, que la acompañaba mientras hacía el desayuno, que se sentaba con ella en la mesa, aunque nadie más la viera. Fue al médico. Le dijeron que tenía el hierro bajo, le dijeron que era la presión, le dijeron que era la edad, que ya para qué. Y ella se tomaba sus pastillas y seguía cargando ese peso que ninguna pastilla puede curar, porque hay enfermedades del cuerpo que el médico atiende, pero hay enfermedades del alma que solo Dios puede tocar. Luego llegaron los sueños, sueños donde se perdía, donde buscaba a sus hijos y no los encontraba, donde había puertas que no se abrían, caminos que no llegaban a ningún lado, ríos que no podía cruzar, casas que se derrumbaban antes de que ella pudiera entrar. Sueños donde despertaba con el corazón latiendo demasiado rápido para las 3 de la mañana, y se quedaba en la oscuridad del cuarto escuchando la respiración del marido o el silencio de la casa vacía, y le preguntaba a Dios: ¿por qué me siento así, Señor? ¿Qué está pasando? Y el silencio de la madrugada no le daba respuesta, y eso la asustaba más que cualquier sueño. Luego llegaron los problemas de dinero. Y mija, no estoy hablando de deudas normales, de las que llegan cuando uno gasta más de lo que gana. Estoy hablando de una cadena de golpes económicos que llegaban uno detrás del otro sin parar. El trabajo que se cayó justo cuando más lo necesitaban, el negocio que no prosperó aunque lo intentara con todo su corazón y todo su esfuerzo, el dinero que llegaba y desaparecía sin explicación como arena entre los dedos, las oportunidades que se cerraban justo cuando iba a abrirse la puerta, como si alguien corriera antes que ella a ponerle llave a cada salida, como si hubiera una mano invisible bloqueando cada camino. Y en la familia la cosa empeoró. Peleas que no tenían sentido entre personas que siempre se habían querido, distanciamiento que llegaba sin causa, un hijo que de repente dejó de llamar sin que nadie supiera por qué, una hija que se cerró como puerta con llave, el marido que se puso extraño, distante, como si algo lo jalara hacia adentro y no supiera nombrar qué era. Discordias que llegaban de la nada, que se alimentaban de aire, que no se resolvían aunque todos pusieran de su parte. Y ella, esta mujer que había orado por todos, que había intercedido por todos, que había puesto su cuerpo entre sus hijos y el mundo muchas veces, se preguntaba en silencio si había hecho algo mal, si había rezado mal, si había dicho algo que no debía o dejado de decir algo que debía. Porque cuando uno es de fe y las cosas no funcionan, lo primero que uno hace es buscar la falla en sí mismo. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere: que te culpes, que te canses, que te rindas, que dejes de orar porque crees que Dios no te escucha, que empieces a creer que lo que está pasando es lo que mereces, y que mientras estás ocupada culpándote, Él siga operando en tu hogar sin que nadie le ponga freno. ¿Me estás escuchando? Porque sé que hay alguien oyendo esto que está diciendo: eso es lo que me está pasando a mí, o eso es lo que le está pasando a alguien que amo. Y no te lo estoy inventando, esto es real. La Biblia lo reconoce, la historia de la fe lo reconoce, y Dios esta noche quiere que tú lo reconozcas también, no para que te paralices de miedo, sino para que puedas hacer lo único que derrota estas cosas: pararte en la palabra, abrir la boca y declarar la autoridad de Cristo sobre tu vida. Pero primero necesito que entiendas algo. Necesito que entiendas lo que es la brujería de verdad. Porque muchas personas tienen una idea distorsionada de eso, ya sea por las películas o por los cuentos de la abuela o por el miedo que la misma iglesia a veces infunde sin dar herramientas. La brujería no es solo la bruja de los cuentos con el caldero y la escoba. Eso es el disfraz que le pone el mundo para que no lo tomemos en serio. La brujería real
la que la Biblia describe, es cualquier acto intencional de invocar fuerzas espirituales ajenas a Dios para dañar, controlar o bloquear la vida de otra persona. Puede ser un hechizo, puede ser una maldición hablada en el nombre del enemigo, puede ser un objeto que pusieron en tu casa, en tu trabajo, enterrado en el jardín o escondido en el marco de la puerta y que alguien puso ahí con una intención que tú nunca supiste. Puede ser una oración mal dirigida porque hay personas que oran, sí, pero no le oran a Dios, le oran a las tinieblas y la intención es real y las consecuencias son reales y Dios no nos dejó sin respuesta ante esto. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría. Dios mismo, desde el Antiguo Testamento, reconoce que este mundo tiene fuerzas oscuras operando. No las ignora, las nombra y las enfrenta. Y si Dios las enfrenta, nosotros también podemos enfrentarlas. Ahora déjame hablarte de los 10 síntomas, no para que vayas a la bruja del pueblo a que te los confirme, sino para que tú misma, con la palabra de Dios en la mano y el Espíritu Santo como guía, puedas discernir lo que está pasando en tu vida y en tu hogar. El primero ya lo mencioné, el cansancio que no se va con descanso. Ese agotamiento en el alma que no tiene explicación médica, que va más allá del cuerpo, que te hace sentir vacía por dentro aunque afuera todo parezca normal. Un cansancio que tiene peso propio, que se siente como cargar algo que no es tuyo pero que está pegado a ti y no sabes cómo soltarlo. Eso no siempre es depresión, no siempre es anemia. A veces es una batalla espiritual que está drenando tu energía, tu fe, tu gozo, tu paz, como si alguien hubiera abierto una llave invisible y te estuviera vaciando por dentro sin que tú te dieras cuenta. El segundo síntoma, los sueños perturbadores y repetitivos. No todos los sueños malos son ataques espirituales. Pero cuando los sueños tienen un patrón, cuando siempre te pierdes, cuando siempre hay oscuridad, cuando siempre hay presencias que te asustan, cuando siempre hay alguien que no puedes ver pero que sientes cerca, eso merece atención espiritual, no solo psicológica. El libro de Job, capítulo 33, versículo 14 y 15 dice: Sin embargo, Dios habla de una manera, pero el hombre no la percibe. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Dios habla en sueños, pero el enemigo también opera en ellos si le damos permiso. Y la diferencia entre un sueño de Dios y un sueño del enemigo no es difícil de discernir. Uno te lleva a la paz, al arrepentimiento, a la fe, el otro te lleva al miedo, a la confusión, a la parálisis. Y si te despiertas a las 3 de la madrugada con el corazón en la garganta y una sensación que no puedes nombrar, eso no es coincidencia. Es una señal de que hay una batalla espiritual activa sobre tu vida que pide atención. El tercer síntoma, bloqueos económicos inexplicables. Cuando el dinero no alcanza aunque trabajen duro, cuando los negocios no prosperan aunque se haga todo bien, cuando las oportunidades llegan y se caen justo antes de cerrarse, como si alguien jalara el tapete justo cuando ibas a pararte en él, cuando hay un patrón de escasez que no tiene explicación lógica. Ojo, no todo problema económico es brujería. Hay problemas de administración, hay problemas de fe, hay problemas de obediencia a Dios en los diezmos y las ofrendas, pero cuando ya has revisado todo eso y el bloqueo sigue cuando parece que hay un muro invisible entre tú y la provisión de Dios, cuando sientes que nadas y nadas y nadas, pero la orilla nunca se acerca, es momento de orar con autoridad sobre las finanzas de tu casa y sobre la prosperidad que Dios ya decretó para ti.
El cuarto síntoma: enfermedades sin diagnóstico claro. Dolores que migran, que hoy son en la espalda, mañana en la cabeza, pasado mañana en el pecho. Molestias que el médico no puede explicar con ningún estudio. Diagnósticos que cambian según el doctor que te vea. Tratamientos que no funcionan aunque el médico diga que ya deberían estar funcionando. Fíjate bien, la Biblia nos enseña que Jesús sanaba a personas que tenían espíritu de enfermedad, no solo enfermedad física. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 11, hay una mujer que llevaba 18 años encorvada, 18 años cargando el cuerpo doblado hacia el suelo, sin poder alzar la vista al cielo. 18 años. Fue al médico 1000 veces, imagínate. Le dieron remedios, le pusieron cataplasmas, le dijeron que era la columna, que era la edad, que ya sí iba a quedarse. Y llegó Jesús y dijo algo que los médicos nunca le dijeron. Mujer, eres libre de tu enfermedad. No, mujer, aquí está tu receta. No, mujer, aprende a vivir con esto. Libre, porque había un lazo espiritual sobre esa enfermedad. Y Jesús lo cortó con una sola palabra, y la mujer se irguió. Después de 18 años encorvada, se irguió. Y si Él lo hizo, entonces lo puede hacer ahora. El quinto síntoma: discordias familiares inexplicables. Ya lo mencioné antes, pero quiero profundizar porque este es uno de los síntomas más dolorosos y más ignorados. Cuando en una familia que siempre se quiso, de repente hay una tensión que no se puede nombrar. Cuando los hijos pelean sin razón y después ni ellos saben por qué pelearon. Cuando el matrimonio se enfría de la nada, sin una pelea grande, sin una traición, sin una causa visible, simplemente se va enfriando como agua que nadie recordó poner al fuego. Cuando hay palabras que hacen daño, que no encajan con la persona que las dice, como si alguien más estuviera hablando por su boca. El enemigo sabe que si destruye la familia, destruye todo. El hogar es el templo más pequeño y más sagrado que existe, y por eso lo ataca primero, lo ataca desde adentro, con palabras, con silencios, con malentendidos que se acumulan como polvo en una esquina hasta que un día alguien ve el montón y se asusta de cuánto se juntó sin que nadie lo notara. No permitas que una pelea que no tiene sentido te haga perder lo que tardaste años en construir. Antes de pelear con tu marido o con tu hijo, pelea primero con el espíritu que está tratando de destruir ese amor. El sexto síntoma: sensaciones de presencia extraña en la casa. Y sé que esto puede sonar a película, pero es muy real para muchas personas que lo viven y que no se atreven a decirlo porque tienen miedo de que nadie les crea. Sentir que alguien está en el cuarto aunque no hay nadie. Sentir que la temperatura cambia en ciertos espacios de la casa sin razón. Que los niños de la familia reaccionan con miedo o con llanto en ciertos lugares. Que los animales de la casa, el perro, el gato, se comportan de manera extraña, mirando a rincones vacíos, sin querer entrar a ciertos cuartos. Que hay lugares de la casa donde la paz simplemente no entra aunque hagas todo para crearla. Eso no es imaginación, eso es discernimiento espiritual. Y la respuesta no es llamar al curandero ni poner sal en las esquinas. La respuesta está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La batalla es real. El campo de batalla es tu hogar, y la armadura es la de Dios, no la de ningún ritual de ningún ser humano. El séptimo síntoma: una racha de mala suerte que no para. Y quiero ser cuidadoso aquí, porque no todo lo que llamamos mala suerte es maldición. La vida tiene temporadas difíciles que son parte del proceso que Dios usa para formarnos, para profundizarnos, para quitarnos capas que no nos sirven, pero hay una diferencia
entre una temporada difícil y una racha que se siente como persecución. Cuando los accidentes se acumulan en una familia en poco tiempo, cuando las pérdidas vienen seguidas sin dar tiempo a recuperarse, cuando parece que está rota la cobertura sobre tu vida y la de los que amas, como si alguien hubiera quitado el techo y la lluvia te estuviera cayendo directo sin que ninguna pared te proteja, cuando te preguntas si Dios se olvidó de ti. Eso merece atención. No pánico, atención espiritual seria. Y la atención correcta empieza con esta promesa del Proverbios capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Entiendes lo que eso significa? Que una maldición sin fundamento no puede prosperar sobre una vida rendida a Dios. No puede. Hay que encontrar la causa si hay pecado, si hay una puerta abierta, si hay algo que le dio entrada al enemigo y cerrarla con arrepentimiento, con la sangre de Cristo, con autoridad. El octavo síntoma, sequedad espiritual. Cuando oras y sientes que el cielo está cerrado, que tus palabras suben hasta el techo y ahí se quedan, sin llegar a ningún lado. Cuando lees la Biblia y las palabras que antes te encendían, que antes te hacían llorar de gratitud, ya no te dicen nada. Cuando vas a la iglesia y sales igual que entraste, o peor, porque al menos antes de ir tenías esperanza de que algo iba a pasar y ahora ni eso. Cuando esa sensación de la presencia de Dios que antes te envolvía como un abrazo en las mañanas ya no la sientes, cuando te arrodillas y el silencio no se siente como el silencio de Dios, sino como el silencio del vacío. Y mija, esto es quizás el síntoma más doloroso de todos para una mujer de fe, porque si le quitaran el dinero, lo podría soportar. Si le quitaran la salud, lo pelearía. Pero sentir que Dios está lejos, eso es un dolor que no tiene nombre en ningún idioma. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Quiero decirte algo, Dios no se movió. Dios no se movió. Puede ser que haya un velo. Puede ser que el enemigo haya construido una pared de ruido entre tu espíritu y el espíritu de Dios, pero Él sigue ahí exactamente donde siempre ha estado. Porque yo Jehová no cambio, dice Malaquías 3, versículo 6. No cambia, no se mueve, no abandona. Y cuando el cielo se siente cerrado, eso no significa que Dios se fue. Significa que hay algo que necesita ser removido. Y eso, con la autoridad de Cristo, se puede remover. El noveno síntoma. Pensamientos oscuros que no son tuyos. Pensamientos de que nada tiene caso. Pensamientos de que ya es demasiado tarde para ti. Pensamientos de que lo mejor que puedes hacer es rendirte, cerrar la puerta, dejar que todo siga su camino sin pelear más. Pensamientos que llegan a la mente de una mujer de fe como una voz extraña, que habla con tu propio acento pero que no suena a ti. Pensamientos de muerte, no necesariamente de quitarte la vida, sino de una desesperanza tan profunda que hace que vivir se sienta como un esfuerzo que ya no vale la pena hacer. Esos pensamientos no son tuyos. Repítemelo en el corazón, esos pensamientos no son míos. Hay un ladrón, lo dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, que viene a robar, matar y destruir. Y empieza por la mente, porque si te conquista la mente, ya ganó el cuerpo y el espíritu sin pelear. Pero el versículo no termina ahí. Y es lo que el enemigo no quiere que leas. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia. Eso no es solo dinero. Eso es gozo que no depende de las circunstancias. Eso es paz que no se puede comprar. Eso es esperanza que no muere aunque todo lo demás
parezca estar muriendo. Eso es vida en el alma, en el cuerpo, en el corazón, en la mente, y esa vida es para ti, no para alguien que lo merezca más para ti. Y el 10º síntoma, el más importante, el que engloba a todos los demás, es este: la sensación de que hay algo entre tú y Dios que tú no pusiste ahí. Una sensación de que hay algo que no sabes nombrar, algo que llegó sin que lo invitaras, algo que se instaló en tu vida, en tu casa, en tu familia, y que no responde a la oración normal porque no entró por la puerta normal, y tú lo sabes. No te lo está diciendo nadie, no lo lees en ningún libro, lo sientes en las madrugadas, en los momentos quietos, en esa voz interior que llevas años aprendiendo a reconocer. Y por eso estás escuchando esto esta noche. No fue casualidad. Nada de lo que Dios organiza es casualidad. Ahora, déjame decirte lo que la mayoría no se atreve a decir. Muchas veces hay una puerta, no siempre es la persona que recibe la brujería la que abrió esa puerta. A veces fue alguien en la familia hace una generación o dos. A veces fue hace años en un momento de desesperación cuando alguien buscó ayuda en el lugar equivocado porque nadie le enseñó dónde buscarla en el lugar correcto. A veces fue sin querer, a veces fue sin saber. Hay objetos que se reciben como regalos y que traen consigo una carga espiritual que el que lo recibe no ve, pero que el mundo espiritual sí reconoce. Hay prácticas que se hacen con buena intención: el limón en la puerta para la envidia, la cinta roja en la muñeca del bebé para el mal de ojo, el curandero que solo limpia con huevo y tabaco y palabras que nadie entiende bien, que en realidad abren una ventana al mundo espiritual equivocado. Y yo no te digo esto para condenarte. Te lo digo porque quiero que entiendas que el error no fue tuyo intencionalmente, fue ignorancia. Y Dios no te condena por lo que no sabías. Pero ahora que lo sabes, ahora sí tiene que haber un cambio. El libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, dice con toda claridad: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios no usa esa palabra a la ligera. Abominación, no porque Dios no ame a las personas que se han metido en esas prácticas, las ama con todo su corazón, sino porque Él sabe el daño que hacen, sabe lo que abren, sabe lo que dejan entrar en la vida de una persona, en la historia de una familia, en las generaciones que todavía no han nacido. Como un papá que le dice a su hija: no pongas la mano en el fuego, no porque no la quiera, sino porque la quiere demasiado como para dejar que se queme sin decirle nada. Y aquí es donde llegamos al punto más oscuro de este mensaje. Aquí es donde tengo que hablarte de algo que tal vez nunca nadie te ha dicho de frente. Hay personas que te han querido mal. Sé que eso duele escucharlo. Sé que una parte de ti quiere decir que no, que todo el mundo tiene sus razones, que nadie es tan malo, que quizás te lo imaginas, pero es verdad. Hay personas que han hablado en tu contra con intención de hacerte daño, que han ido a lugares a los que no debieron ir, a pedir cosas que no se le piden a Dios ni al mundo de la luz. Puede ser una persona que envidió lo que tienes, tu familia que se quería, tu fe que no se dobla, tu hogar que tiene paz aunque sea pequeño, tu amor que no se vende. Puede ser alguien que fue rechazado y convirtió su dolor en maldición
porque hay personas que cuando sufren, en lugar de buscar a Dios, buscan hacerle sufrir a alguien más. Puede ser alguien que ni siquiera sabes que te odia porque sonríe cuando te ve y se sienta contigo en la mesa y bebe tu café y te abraza antes de irse. Y eso duele, claro que duele, porque la traición de cerca duele más que el golpe de lejos. Pero escúchame bien, porque esto es lo más importante de todo lo que te he dicho esta noche. El dolor que sientes en este momento no es el final de la historia, es el punto de giro. Porque Dios no te mostró todo esto para hundirte, te lo mostró para darte autoridad. El apóstol Pablo, ese hombre que fue apedreado, encarcelado, naufragado y perseguido por el mismo pueblo que luego evangelizó, ese hombre que entendía la batalla espiritual mejor que nadie, porque la vivía desde adentro, ese hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento encadenado a una pared de piedra en una cárcel romana, escribió en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? No dice que nadie va a intentarlo, no dice que el enemigo va a quedarse quieto, no dice que la vida de fe está libre de batallas. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién puede prosperar contra nosotros? ¿El brujo del barrio? No puede. La vecina de la envidia? No puede. ¿El que te maldijo a espaldas mientras te abrazaba de frente? No puede. Cuando Dios está por ti, ninguna maldición puede prosperar sobre tu vida. Ninguna. Es una ley del mundo espiritual más firme que cualquier ley del mundo natural. Y ahora el mensaje gira, porque Dios no me mandó aquí solo a mostrarte el problema, me mandó a mostrarte la solución. Y la solución no es complicada, no requiere rituales, no requiere dinero, no requiere ir a ningún lado. La solución está en ti, en tu boca, en tu fe, en la autoridad que Jesucristo ya te dio y que el enemigo ha estado trabajando muy duro para que tú no sepas que tienes. Déjame hablarte de algo que tú ya conoces. Algo que viste en la cocina de tu mamá, o en el cuarto de tu abuela, o en tu propia casa cuando la vida era más simple y la fe era más clara, y el mundo todavía cabía en 4 paredes con olor a copal y flores de cempasúchil. Una vela. No la vela del ritual, no la vela del curandero que cobra por prenderla y no sabe a quién le está orando, la vela del altar, la vela humilde que tu mamá encendía antes de dormir, de rodillas, frente a la imagen que colgaba en la pared de la sala desde siempre, con las manos juntas y los labios moviéndose en silencio, y los ojos cerrados, con esa expresión que solo tiene la gente que de verdad cree que hay alguien al otro lado, escuchando esa vela. ¿Sabes lo que hace la vela en la oscuridad? No pelea con la oscuridad, no le grita, no le exige que se mueva, no le pide permiso para existir, no negocia, no se disculpa, simplemente brilla. Y la oscuridad que llevaba ahí quién sabe cuánto tiempo, que se sentía dueña del espacio, que se había acostumbrado a reinar en ese cuarto, se hace a un lado. Sin pelea, sin negociación, sin esfuerzo, porque la luz y la oscuridad no pueden ocupar el mismo espacio. No es una pelea, no es una votación, es una ley de Dios. Tú eres esa vela. Tu fe, tu oración, tu entrega a Dios es la llama, y cuando esa llama está encendida, encendida de verdad, no de costumbre, no de rito heredado que se hace sin pensar, sino de amor vivo, de convicción real, de relación verdadera con el Padre,
ninguna oscuridad puede permanecer en tu casa. Puede intentarlo, puede pararse en la puerta, pero no puede quedarse donde vive la luz. El Salmo 91, ese salmo que tu abuela sabía de memoria aunque no supiera leer, que susurraba en las noches de tormenta y en los momentos de miedo, dice en su versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Tu morada, tu casa, tu hogar, el lugar donde duermes, donde cocinas, donde lloras, donde amas, donde criaste a tus hijos, donde enterraste tus dolores más profundos y tus alegrías más grandes. Dios habla de tu casa como si fuera el centro de algo sagrado, porque lo es. El hogar no es solo 4 paredes y un techo. El hogar es el lugar donde se forma el carácter de una nación, donde se transmite la fe de una generación a la siguiente, donde los hijos aprenden antes de que ningún libro les enseñe nada si Dios es real o no. Y por eso Él lo protege. Y por eso el enemigo lo ataca. Pero hay una condición. Esa promesa no viene sola, viene del versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo, habitar, no visitar de vez en cuando, no asomarse los domingos y volver a cerrar la puerta el lunes. Vivir ahí, instalarse, hacer del abrigo de Dios tu dirección permanente. Vivir en la presencia de Dios como la vela vive en la llama, completamente entregada, completamente consumida, completamente dependiente de esa fuente de luz que la hace ser lo que es. Y sé que hay personas escuchando esto que están pensando, pero yo rezo, yo oro. Yo soy creyente desde niña, desde que mi mamá me puso el escapulario en el cuello antes de que yo supiera ni lo que era. ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? Y esa es la pregunta más honesta que alguien puede hacer esta noche. Y me parece tan valiente que alguien se atreva a hacerla de verdad, sin maquillaje, sin pretender que todo está bien cuando no lo está. Mija, escúchame como si te hablara alguien que te conoce desde antes de que tú misma te conocieras. La fe que aprendiste de niña es real. El amor que tienes por Dios es real. La devoción de toda tu vida, los rosarios, las novenas, los miércoles de ceniza, los viernes de ayuno, las promesas que le hiciste a Dios en los momentos más oscuros y que cumpliste aunque nadie te viera, todo eso es real y Dios lo vio todo. Pero hay una diferencia entre la fe como herencia y la fe como arma. Hay una diferencia entre rezar de memoria y declarar de convicción. Hay una diferencia entre encender una vela esperando que Dios haga algo y pararte frente al enemigo en el nombre de Jesucristo, con toda la autoridad que Él mismo te dio en el Calvario, y decirle con voz firme y corazón seguro: hasta aquí llega tu poder. Esta casa, esta familia, esta vida son territorio de Dios. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, corto todo lazo, toda atadura, toda maldición que haya venido contra mí, contra los míos, contra mi hogar. Esa es la oración que hace temblar al infierno. No la del miedo que tiembla mientras ora, la de la autoridad que ora sabiendo que el cielo respalda cada palabra. Y quiero que sepas algo que quizás nadie te ha dicho todavía en toda tu vida de fe. Algo que el enemigo ha trabajado muy duro para que no escuches, porque sabe que el día que lo entiendas de verdad, el día que lo recibas no con la cabeza sino con todo el corazón, todo cambia para siempre. Jesús ya ganó esta batalla. No está por ganarse, no es un proceso en curso, no es algo que depende de cuánto ores o de cuántos años llevas creyendo o de qué tan bien te hayas portado. ¿Ya se ganó? En la cruz del Calvario, cuando Él entregó el último aliento y los cielos se oscurecieron
y el velo del templo se rasgó de arriba abajo con una fuerza que no era humana en ese momento exacto, la autoridad del enemigo quedó quebrada, anulada, derrotada para siempre. Y el apóstol Pablo lo escribió en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Exhibiéndolos, como un general que ha vencido al enemigo. ¿Sabías que el último número de tu año de nacimiento no es casualidad, sino un sello profético que Dios puso sobre tu vida desde antes de la fundación del mundo? Hoy vas a descubrir el secreto divino que ha estado oculto en tu fecha de nacimiento y cómo ese número revela el llamado eterno que el Padre Celestial tiene preparado para ti. Hermano, hermana que me escuchas en este momento, quiero que prestes mucha atención a lo que voy a compartir contigo, porque no es un mensaje más, no es una enseñanza común, no es algo que escuchaste ayer ni que vas a escuchar mañana. Lo que estás a punto de recibir es una revelación que va a sacudir los cimientos de tu entendimiento espiritual y te va a mostrar con claridad meridiana el porqué de tu existencia, el porqué de tus pruebas, el porqué de tus victorias y sobre todo el por qué estás vivo en este tiempo, en esta generación, en este momento de la historia. Porque nada, absolutamente nada en el reino de Dios es por accidente. Nada es casualidad. Nada es coincidencia. Cuando Dios permitió que nacieras en ese año específico, cuando permitió que vieras la luz por primera vez en ese momento preciso de la historia, Él ya había diseñado un plan perfecto, un destino glorioso, un propósito eterno que llevaría tu nombre grabado con letras de oro en los cielos. La Biblia nos dice en el Salmo 139, versículos 13 al 16, y escucha esto con atención porque esto te va a estremecer, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Antes de que tu madre supiera que estabas en su vientre, Dios ya te conocía. Antes de que respiraras tu primer aliento, Él ya había escrito tu historia. Antes de que el mundo supiera de ti, los cielos ya celebraban tu llegada. Y ese año en el que naciste, ese número final que cierra tu fecha de nacimiento, no es un dato estadístico, no es un simple registro civil, no es un número frío en un documento, es un código profético, es una llave celestial, es un sello del Altísimo que revela la naturaleza de tu llamado y el diseño específico que Dios tiene para tu vida. Ahora bien, quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. No estoy hablando de numerología esotérica, no estoy hablando de ciencias ocultas, no estoy hablando de adivinación ni de prácticas que Dios aborrece. Lo que estoy compartiendo contigo es la revelación de cómo Dios, en su infinita sabiduría, usa los números en las Escrituras para hablar, para revelar, para sellar pactos, para marcar tiempos, para establecer propósitos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de números proféticos. El número 7 representa la perfección divina. El número 12 representa gobierno y orden celestial. El número 40 representa prueba y preparación. El número 3 representa la Trinidad. El número 1 representa unidad y primacía de Dios. Los números en la palabra no son decorativos, son reveladores. Y de la misma manera,
el último dígito del año en que naciste, lleva en sí mismo un mensaje del cielo, una palabra profética sobre tu identidad espiritual. Entonces, te pregunto ahora mismo, ¿cuál es el último número de tu año de nacimiento? Si naciste en 1980, tu número es 0. Si naciste en 1975, tu número es 5. Si naciste en 1993, tu número es 3. Identifica ese número, guárdalo en tu corazón mientras continúas escuchando, porque en los próximos minutos vas a descubrir verdades que van a revolucionar tu vida espiritual. Empecemos con el número 1. Si el último dígito de tu año de nacimiento es 1, escucha esto con atención. Tú naciste con el sello del iniciador, del pionero, del que abre caminos donde no los hay. Dios te diseñó para ser cabeza y no cola, para estar por encima y no por debajo. Tu llamado no es seguir multitudes, tu llamado es marcar el paso. Deuteronomio 28:13 dice, Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Las personas marcadas con el número 1 llevan en su espíritu la unción del apóstol Pablo, que dijo en Gálatas 1:10, ¿Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tú no naciste para complacer a las masas, naciste para obedecer a Dios. Tu destino espiritual es liderar con valentía, romper estructuras religiosas muertas, abrir puertas que estaban cerradas para las generaciones futuras. Pero cuidado, porque con gran poder viene gran responsabilidad. El enemigo va a intentar desviarte con orgullo, con soberbia, con el deseo de brillar por ti mismo en lugar de reflejar la gloria de Dios. Tu lucha no es contra carne ni sangre, tu lucha es contra principados que quieren convertir tu liderazgo en tiranía, tu iniciativa en prepotencia, tu visión en ambición carnal. Por eso necesitas estar más tiempo de rodillas que de pie. Por eso necesitas más humildad que estrategia. Por eso necesitas recordar siempre que el número 1 en tu vida no eres tú, es Cristo. Ahora, si tu número es 2, presta atención a esto. Tú naciste con el don de la unidad, de la reconciliación, del equilibrio. Eclesiastés 4:9 dice, Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Dios te creó para tender puentes, para sanar divisiones, para unir lo que el enemigo ha separado. Tu ministerio es el ministerio de la paz. Segunda de Corintios 5:18 declara, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Las personas marcadas con el número 2 tienen una sensibilidad especial para percibir conflictos antes de que exploten, para mediar entre bandos opuestos, para traer armonía donde reina el caos. Tú eres como Aarón y Hur, que sostenían los brazos de Moisés cuando él se cansaba. Tú no siempre estarás en el frente de la batalla, pero sin ti el frente se derrumba. Tu oración sostiene ministerios. Tu consejo salva matrimonios. Tu presencia pacifica ambientes. Sin embargo, el peligro para los que llevan el 2 es la codependencia, el temor al rechazo, el querer mantener la paz a costa de la verdad. Recuerda que Jesús dijo en Mateo 10:34, No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Hay momentos en que debes elegir la verdad sobre la armonía temporal. No sacrifiques la justicia por evitar la confrontación. Tu don de unidad debe estar fundado en la palabra, no en el compromiso con el pecado. Si tu número es 3, hermano, hermana, tú llevas el sello de la creatividad divina, de la expresión profética, de la manifestación trinitaria. El 3 es el número de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 1:26.
Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese hagamos es plural, es comunicación dentro de la deidad, es creatividad en acción, es expresión del ser de Dios. Tú naciste para crear, para expresar, para manifestar lo invisible en lo visible. Tu destino espiritual está ligado a las artes, a la comunicación, a la enseñanza, a la proclamación. Tienes el llamado de David, que no solo era guerrero, sino también salmista. Tienes la unción de Bezaleel, a quien Dios llenó de su espíritu en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, según Éxodo 31:3. Los marcados con el número 3 tienen palabras que sanan, música que libera, mensajes que transforman. Pero escucha esta advertencia: el enemigo intentará dispersarte. Querrá que inicies 1000 proyectos y no termines ninguno. Querrá que hables mucho pero digas poco. Querrá que impresiones a las multitudes pero no impactes corazones. Santiago 3:5-6 nos advierte: así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Tu lengua, tu creatividad, tu expresión deben estar consagradas al servicio de Dios. No uses tu don para entretener cuando Dios te llamó a transformar. No uses tu voz para aplausos cuando Dios te dio autoridad para quebrantar yugo. Que todo lo que crees, todo lo que expreses, glorifique el nombre del Altísimo. Si tu número es 4, escucha con atención, porque tu vida está marcada por la estabilidad, el fundamento, la estructura que sostiene el edificio de Dios. El 4 en las Escrituras representa los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, la totalidad de la creación terrenal. Apocalipsis 7:1 habla de 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Tú naciste para construir, para establecer, para poner orden donde hay caos. Eres como Nehemías, que reconstruyó los muros de Jerusalén. Primera de Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ese eres tú, un arquitecto espiritual, alguien que diseña sistemas, que crea estructuras que perduran, que establece fundamentos firmes. Las personas con el número 4 son confiables, son leales, son perseverantes. Cuando todos se rinden, tú continúas. Cuando la tormenta arrecia, tú permaneces. Tu fortaleza no está en la emoción pasajera, está en la convicción profunda. Eres como el árbol plantado junto a corrientes de aguas del Salmo 1, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero cuidado con el legalismo, con la rigidez, con convertir la estructura en una prisión. Recuerda que Jesús vino a cumplir la ley, no a esclavizarnos con ella. Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tu amor por el orden no debe convertirse en falta de gracia. Tu deseo de estabilidad no debe impedir que el Espíritu Santo te lleve a nuevos niveles. Mantén el equilibrio, sé fundamento, pero no seas obstáculo. Si tu número es 5, presta atención, porque tu vida está marcada por la gracia, el favor, la libertad y el ministerio de salvación. El número 5 en las Escrituras representa la gracia de Dios. Efesios 2:8 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los 5 ministerios de Efesios, 4:11 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros,
todos operan bajo la gracia. Tú naciste para extender la gracia, para predicar el Evangelio, para liberar cautivos. Tienes el llamado de Felipe, el evangelista, que llevaba las buenas nuevas a Samaria. Tienes la unción de Pedro en Pentecostés, cuando 3,000 almas se convirtieron con un solo mensaje. Marcos 16:15 es tu comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Los marcados con el número 5 tienen un magnetismo espiritual. Las personas son atraídas hacia ti porque en ti fluye la gracia que transforma. Tienes favor sobrenatural. Puertas se abren sin que toques. Oportunidades llegan sin que busques. Provisión aparece sin que planees. Es la gracia, es el favor inmerecido de Dios operando en tu vida. Pero escucha esta advertencia solemne. No confundas gracia con libertinaje. Judas verso 4 advierte contra aquellos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El hecho de que Dios te perdone no significa que puedas pecar deliberadamente. El hecho de que tengas favor no significa que puedas ser irresponsable. Romanos 6 contra 1 hasta 2 pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usa tu gracia para atraer a otros a Cristo, no para justificar compromisos con el mundo. Que tu libertad sea para servir, no para pecar. Que tu favor sea para bendecir, no para envanecerte. Si tu número es 6, necesitas escuchar esto con suma atención, porque tu vida está marcada por el trabajo, la responsabilidad humana, la mayordomía de la creación. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el sexto día Dios creó al hombre y le dio dominio sobre la tierra. Tú naciste para trabajar con excelencia, para administrar recursos, para ejercer dominio sobre la creación según el mandato divino. Génesis 2:15 dice que Dios tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese eres tú, un guardián, un administrador, un mayordomo de lo que Dios te ha confiado. Las personas con el número 6 tienen una ética de trabajo excepcional. Son responsables, diligentes, comprometidas. Colosenses 3:23 es tu versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tú no trabajas para impresionar a un jefe, trabajas como si Cristo fuera tu supervisor directo. Tu excelencia no es para promoción humana, es para gloria divina. Sin embargo, el número 6 también representa la imperfección humana, la tendencia del hombre a confiar en su propia fuerza en lugar de depender de Dios. Apocalipsis 13:18 menciona el 666 como el número de la bestia, el sistema que exalta al hombre y niega a Dios. Tu peligro es el activismo sin unción, el trabajo sin presencia, el esfuerzo sin propósito eterno. Proverbios 16 contra 3 te recuerda: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No te pierdas en el afán de producir, de lograr, de construir tu propio reino. Recuerda el Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo tu trabajo, toda tu responsabilidad, toda tu excelencia debe estar fundamentada en la dependencia de Dios. Trabaja duro, pero descansa en Él. Sé diligente, pero no seas ansioso. Administra con fidelidad, pero reconoce que todo pertenece al Señor. Si tu número es 7, hermano, hermana, tú llevas el sello de la perfección divina, de la completitud, de la plenitud espiritual. El 7 es el número más sagrado en las Escrituras. Dios descansó el séptimo día, 7 días tiene la semana,
7 iglesias menciona Apocalipsis, 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 trompetas. El 7 representa lo completo, lo terminado, lo perfecto. Génesis 2 contra 2 hasta 3 declara: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Tú naciste con el llamado al reposo espiritual, a la contemplación divina, a la búsqueda de la presencia de Dios, por encima de todas las cosas. Las personas marcadas con el número 7 tienen una espiritualidad profunda. Son místicos en el mejor sentido de la palabra, personas que ven más allá de lo natural, que perciben el mundo espiritual, que disciernen lo que otros no ven. Tienes el espíritu de Juan el amado, que recibió la revelación del Apocalipsis. Tienes la unción del profeta Daniel, que entendía visiones y sueños. Tu destino no está en el bullicio del mundo, está en el lugar secreto con Dios. Salmo 91 contra 1 es tu morada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres un intercesor, un adorador, un vidente espiritual. Tu autoridad no viene de títulos terrenales, viene de tu intimidad con el Padre. Pero escucha esta advertencia crucial. El enemigo intentará aislarte, hacerte creer que tu espiritualidad te hace superior a otros, que tu discernimiento te da derecho a juzgar. Cuidado con el orgullo espiritual. Cuidado con el legalismo religioso. Cuidado con despreciar a quienes no tienen tu nivel de revelación. Primera de Corintios 8 contra 1 advierte: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tu profundidad espiritual debe producir humildad, no arrogancia. Tu discernimiento debe usarse para restaurar, no para destruir. Y recuerda que incluso en tu búsqueda de perfección espiritual, sigues siendo humano, sigues necesitando gracia, sigues dependiendo de la misericordia de Dios. No te pierdas en el misticismo vacío. Mantén tus pies en la tierra mientras tu espíritu mora en los cielos. Si tu número es 8, presta máxima atención porque tu vida está marcada por nuevos comienzos, resurrección, regeneración y abundancia sobrenatural. El 8 es el número de la nueva creación. Jesús resucitó el primer día de la semana, que es el 8º día después del sábado. Primera de Pedro 3:20 menciona que 8 personas se salvaron en el arca de Noé, comenzando una nueva humanidad. Tú naciste para levantarte de las cenizas, para comenzar de nuevo cuando otros se rinden, para ver resurrección donde otros ven muerte. Segunda de Corintios 5:17 es tu declaración. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las personas marcadas con el número 8 tienen una capacidad sobrenatural para reinventarse. Has pasado por valles oscuros, por temporadas de muerte, por momentos donde todo parecía perdido. Pero cada vez que caíste, te levantaste más fuerte. Cada vez que el enemigo te sepultó, resucitaste con mayor gloria. Proverbios 24 contra 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Tu unción también está relacionada con la abundancia, con la multiplicación, con la cosecha. El 8 representa el día después de la plenitud del 7, el día de la recompensa, de la manifestación de la bendición. Juan 10:10 declara: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no es solo material, es espiritual, emocional, relacional, ministerial. Pero escucha este aviso del cielo. Con el poder de resurrección viene la tentación de la autosuficiencia. Podrías empezar a creer que tu capacidad de levantarte viene de tu propia fuerza, de tu propio ingenio, de tu propia determinación. Cuidado.
Segunda de Corintios 4:7 te recuerda: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cada resurrección en tu vida ha sido un milagro de Dios, no un logro personal. Cada nuevo comienzo ha sido gracia divina, no mérito humano. Mantén la humildad, reconoce la fuente. Y usa tu testimonio de resurrección para dar esperanza a los que están en el valle, no para gloriarte en lo que Dios hizo por ti. Si tu número es 9, escucha esto con reverencia, porque tu vida está marcada por el fruto del Espíritu, la madurez espiritual, el ministerio completo y la cosecha final. El 9 es 3 veces 3, la perfección multiplicada, la plenitud alcanzada. Gálatas 5, 22, 23. Lista 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tú naciste para producir fruto eterno, para manifestar el carácter de Cristo en su totalidad, para ser un ejemplo viviente de madurez espiritual. Juan 15:16 es tu comisión. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Las personas marcadas con el número 9 tienen una influencia duradera. No están llamadas a ministerios efímeros, sino a legados eternos. Son como Pablo, que al final de su vida pudo decir en 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tú estás llamado a terminar bien, a completar la obra que Dios te encomendó, a producir fruto que permanezca más allá de tu tiempo en esta tierra. Tu ministerio es el de la paternidad espiritual, el discipulado profundo, la formación de la siguiente generación. Tú no solo ganas almas, las formas. No solo predicas, entrenas. No solo inspiras, equipas. Tu legado no se medirá por cuántas personas te aplaudieron, sino por cuántas personas maduraron bajo tu cobertura. Sin embargo, el peligro del 9 es el cansancio del ministerio, el agotamiento de la larga carrera, la tentación de abandonar justo antes de la cosecha final. Gálatas 6:9 te advierte: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te rindas ahora, no abandones en la última milla, no desmayes cuando la cosecha está cerca. Los que llevan el 9 están en la recta final de un propósito eterno. Mantén el fuego, conserva la pasión, persevera hasta el fin. Apocalipsis 2:10 te promete: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ahora, si tu número es 0, escucha esta revelación poderosa, porque tu vida está marcada por el potencial infinito, el lienzo en blanco, la eternidad de Dios. El 0 representa tanto la nada como el todo, el vacío que espera ser llenado, el círculo sin principio ni fin que simboliza la eternidad misma. Apocalipsis 1:8 declara: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El 0 en tu vida representa que Dios es tu principio y tu fin, que todo comienza y termina en Él. Tú naciste con un potencial ilimitado, pero ese potencial solo se activa cuando te vacías de ti mismo y te llenas de Dios. Juan 3:30 es tu clave. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Tu destino espiritual es ser un canal vacío por donde fluya el río de Dios, un vaso quebrantado que contenga el tesoro del cielo, un 0 a la izquierda que se vuelve infinito cuando Cristo es el número a tu derecha. Las personas marcadas con el 0 tienen vidas de extremos. O están completamente llenas de Dios y hacen lo imposible, o están vacías de su presencia y se sienten estériles. No hay punto medio para ti, o todo o nada,
Por eso tu llamado es radical, morir completamente al yo para vivir completamente en Cristo. Filipenses 3:7 hasta 8 es tu biografía. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tu peligro es la confusión de identidad. Podrías sentir que no eres nada, que no tienes propósito claro, que estás vacío sin dirección. Pero escucha esta verdad. El cero no es ausencia, es potencial. No es vacío, es espacio para lo divino. No es nada, es todo cuando Dios lo llena. Recuerda las vasijas vacías de la viuda en Segunda de Reyes 4. Ella no tenía nada, solo vasijas vacías. Pero cuando el profeta ordenó que se llenaran, el aceite no dejó de fluir hasta que no quedó ni una vasija vacía. Tú eres esa vasija, vacíate de ti mismo. Y observa cómo Dios llena cada área de tu vida con su aceite santo. Ahora, hermano, hermana que me escuchas, quiero que entiendas algo fundamental. Este mensaje no es para que te encasilles en un número, no es para que limites tu destino a una cifra, no es para que pienses que tu vida está predeterminada sin posibilidad de cambio, no. Este mensaje es para que reconozcas las tendencias espirituales que Dios puso en ti, las inclinaciones naturales de tu llamado y para que trabajes en sintonía con el diseño divino en lugar de pelear contra él. Jeremías 1:5 dice: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Ves? Dios te conoció antes de que existieras. Te santificó antes de que nacieras. Te dio un propósito antes de que respiraras. Y ese año en que naciste, ese número que cierra tu fecha, es parte del código profético que revela esa santificación, ese conocimiento previo, ese propósito eterno. Pero ahora viene la parte crucial, la parte que determina si esta revelación transformará tu vida o simplemente quedará como información curiosa que escuchaste un día y olvidaste al siguiente. Porque una cosa es conocer tu llamado y otra completamente distinta es activarlo. Una cosa es identificar tu destino espiritual y otra es caminarlo con obediencia y valentía. Santiago 1:22 advierte: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si escuchaste este mensaje, identificaste tu número, reconociste las características de tu llamado, pero no haces absolutamente nada con esa revelación, te estás engañando a ti mismo. El conocimiento sin acción es vanidad. La revelación sin obediencia es religiosidad muerta. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir viviendo por debajo de tu diseño divino? ¿Vas a seguir conformándote con una vida mediocre cuando Dios te llamó a la excelencia? ¿Vas a seguir ignorando los talentos, los dones, las inclinaciones que Dios puso en ti desde el vientre de tu madre? Romanos 11:29 declara: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no se arrepiente de haberte llamado. Él no retira sus dones porque te equivocaste. Él no cancela tu destino porque fallaste. Pero tú sí puedes ignorarlo, tú sí puedes desperdiciarlo, tú sí puedes llegar al final de tus días y darte cuenta de que viviste una vida que no era la tuya, que cumpliste sueños que no eran los de Dios, que corriste una carrera que nadie te pidió correr. No permitas que eso te pase. No dejes que el enemigo te robe lo que el cielo diseñó para ti, porque Satanás no viene con cuernos y tridente a destruir tu destino, no. Él viene con distracciones sutiles, con opciones buenas que no son las mejores,
con caminos cómodos que no son los correctos, con voces que te dicen que tienes tiempo, que después lo harás, que primero termina esto y luego te enfocas en lo eterno. Y cuando te quieres dar cuenta, han pasado 10 años, 20 años, 30 años y sigues en el mismo lugar. Sigues postergando tu propósito. Sigues diciendo algún día, cuando Dios está diciendo hoy. Sigues esperando la señal perfecta cuando Dios ya te dio su palabra. Sigues buscando el momento ideal cuando cada momento en las manos de Dios es perfecto para comenzar. Hebreos 3:15 grita desde las páginas de las Escrituras: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, no el próximo mes. No cuando tengas más dinero, más tiempo, más preparación, más confirmación. Hoy, porque el hoy de Dios es el único tiempo que tienes garantizado. El mañana es una ilusión. El futuro es una promesa incierta. Pero el hoy es la oportunidad que el cielo está poniendo delante de ti en este preciso instante. Y te digo algo más. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. El hecho de que estés escuchando estas palabras en este momento no es coincidencia. Dios orquestó que tus oídos oyeran esta revelación, porque llegó el tiempo de que tu destino sea activado, llegó la hora de que tu llamado sea manifestado. Llegó el momento de que dejes de ser un creyente promedio y te conviertas en el hijo, en la hija que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Lo entiendes? Dios ya preparó las obras, ya diseñó el camino, ya estableció el propósito. Tu única responsabilidad es caminar en ello, dejar de resistir, dejar de dudar, dejar de cuestionar y comenzar a obedecer con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque cuando caminas en tu diseño divino, todo cambia. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un fluir. El ministerio deja de ser una carga pesada y se transforma en un deleite. El propósito deja de ser una pregunta angustiante y se vuelve una certeza que te levanta cada mañana con pasión y visión. Cuando el águila intenta nadar, se ahoga. Cuando el pez intenta volar, se estrella. Pero cuando el águila vuela y el pez nada, cada uno está cumpliendo su diseño, está operando en su elemento, está manifestando la gloria del Creador a través de su naturaleza única. Así es contigo. Cuando intentas ser lo que no eres, cuando imitas ministerios ajenos, cuando copias unciones que no te pertenecen, te agotas, te frustras, te quiebras. Pero cuando reconoces tu diseño, cuando abrazas tu llamado específico, cuando operas en la gracia que Dios puso sobre tu vida según su plan eterno, entonces las obras fluyen, los milagros suceden, las vidas se transforman y tú experimentas el gozo indescriptible de estar exactamente donde Dios te quiere, haciendo exactamente lo que Dios te llamó a hacer. Primera de Corintios 12:18 lo dice claramente. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él te colocó. Él decidió tu función. Él determinó tu lugar. Y cuando operas en eso, todo el cuerpo se beneficia. Tu obediencia no solo te bendice a ti, bendice a toda la iglesia, a toda tu familia, a toda tu generación. Pero tu desobediencia también tiene consecuencias más allá de tu vida personal. Jonás huyó de su llamado y la tormenta afectó a todos los marineros en el barco. Acán pecó en secreto y todo Israel fue derrotado. Tu negación a cumplir tu destino no solo te perjudica a ti, perjudica a todos los que dependen de que tú seas quien Dios te llamó a ser.
Hay alguien esperando el libro que tú debes escribir. Hay alguien necesitando el mensaje que tú debes predicar. Hay alguien muriendo porque tú no estás operando en la unción de sanidad que Dios puso en tus manos. Hay alguien perdido porque tú no estás evangelizando como Dios te mandó. Hay matrimonios destruyéndose porque tú no estás aconsejando con la sabiduría que Dios te dio. Hay generaciones futuras que no conocerán a Dios porque tú no estás criando a tus hijos en el temor del Señor. La pregunta no es si tu vida importa. La pregunta es si vas a vivir como si importara. La pregunta no es si tienes un destino. La pregunta es si vas a cumplirlo o vas a morir con la música que Dios puso dentro de ti sin que nadie la escuchara jamás. Entonces te hago esta pregunta directa, sin rodeos, con toda la autoridad profética que Dios me da en este momento. ¿Qué vas a hacer con esta revelación? ¿La vas a archivar en tu mente como información interesante?
this is something more. In the silence I still hear every word you left me near.